21 de abril de 1981, se cumple el primer aniversario del puente marítimo Mariel Cayo Hueso. Desafiando el mar y las represalias del gobierno de Fidel Castro, los cubanos emprendieron una travesía de Cuba a los Estados Unidos que marcó una nueva vida para más de 100.000 personas. Algunos de los sucesos que se relacionan con la afluencia de refugiados son los 10.000 asilados a la Embajada del Perú, la apertura del Mariel y el alojamiento de centenares de exiliados en las ciudades de las carpas. Ha sido un año, sin duda alguna, que aquellos que lo vivieron nunca olvidarán. Mucho antes de poder evaluar cómo serían sus primeros 365 días de exilio, el 4 de abril de 1980 penetraron en la Embajada del Perú en La Habana 10.000 cubanos. Esta acción sin precedente histórico dio lugar a que llegaran aquí, a 90 millas del puerto del Mariel, 124.779 nuevos cubanos. Hoy estamos aquí en Cayo Hueso, 21 de abril de 1981. Hace un año vimos esto. Manifestando un deseo desesperado por abandonar la isla comunista, un grupo de cubanos lanzaron el ómnibus en que viajaban contra la sede diplomática del Perú en La Habana, muriendo en el incidente un guardia del régimen castrista. Aunque existen variadas versiones en cuanto a lo que pudo haber provocado su acción, para sorpresa del mundo y principalmente para los cubanos dentro de la isla, Fidel Castro retiró las postas que protegían la embajada peruana 7 días después de que esos cubanos penetraran en ella a la fuerza. En menos de 48 horas y antes de que el régimen cubano instalara un cordón de tropas especiales y colocara barricadas 6 cuadras a la redonda de la embajada peruana, más de 10.000 cubanos lograron penetrar en la sede diplomática. Tuvimos que cruzar por la cerca, brincar por la cerca a los niños, después yo brinqué a mi esposa y después brinqué yo. Y a partir de ese momento comenzaron a entrar familias completas. Estuve alrededor de 20 minutos con un pie sobre otro porque no tenía lugar donde poner el otro. Éramos tantos, con tanta hambre, éramos tantos que queríamos comer, todos queríamos darle de comer a los hijos. Los niños de nosotros y nosotros pasamos más de 4 o 5 días sin comer nada. Allá en La Habana, los asilados escuchaban los programas de La Voz de las Américas, aferrados a sus esperanzas a pesar de las presiones de las turbas comunistas y la carencia de alimentos. Y aquí, con el presentimiento de que ellos se mantendrían íntegros y firmes, los cubanoamericanos exilados manifestaron su apoyo a los que buscaban libertad. Juntos, ambos grupos denunciaron a Fidel Castro ante el mundo. El 14 de abril, el primer grupo de cubanos asilados en la Embajada del Perú en La Habana viajó a San José, Costa Rica. Las presiones de los cubanoamericanos en los Estados Unidos y la prensa internacional, más las extensas negociaciones y solicitudes humanitarias de varios países del mundo, lograron ese éxodo aéreo, detenido por Fidel Castro unos días más tarde, para anunciar el 20 de abril que autorizaba la emigración, no solo de los asilados en la embajada, sino de todo el que quisiera abandonar el país, ordenando la apertura del puerto del Mariel. En menos de 24 horas, miles de cubanos americanos partieron para Cuba. Habían sido 20 años de añoranzas. Allá en el Mariel aguardaban sus familiares. Un mes después de haberse establecido la histórica Flotilla de la Libertad, 67.000 cubanos habían arribado a Cayo Hueso. Aunque un gran número de refugiados lograron realizar la travesía por el estrecho de la Florida sanos y salvos, no todos tuvieron la misma suerte. A pesar de los esfuerzos de los guardacostas norteamericanos, varios cubanos perecieron en su afán de libertad. En Miami, la comunidad cubana en el exilio y los hispanos en general, más los gobiernos local, estatal y federal, se movilizaron para procesar durante interminables horas a los miles de cubanos que continuaban llegando al sur de la Florida. Hasta los elementos indeseables que a la fuerza había enviado Fidel Castro a nuestras costas, los miles de presos y enfermos mentales que en lugar de familiares las autoridades comunistas embarcaron para los Estados Unidos, fueron recibidos con decisión y resignación por los de aquí, para beneficio de aquellos que habían llegado en defensa de sus ideales. Nuestro telemaratón de la libertad manifestó de una forma elocuente los sentimientos de la comunidad.
En La Habana, Fidel Castro movilizaba a su cansado pueblo para que éste se manifestara violentamente contra los que abandonaban la isla. Habían turbas preparados por ellos mismos que agredían a todas las personas que salían a la embajada, no importando que los que salieran fueran mujeres o niños. Menos de la mitad de los cubanos que llegarían a arribar a los Estados Unidos al finalizar la Flotilla de la Libertad habían llegado a Cayo Hueso cuando el presidente Carter solicitó del régimen castrista que fuera cerrado el puerto del Mariel, con el fin de establecer un éxodo ordenado, a pesar de que solo unos días antes el primer mandatario estadounidense le había ofrecido corazones y brazos abiertos a todos los que huían del comunismo. Entre tanto, los campamentos militares de Arkansas, Pensilvania y la Florida eran acondicionados para procesar y relocalizar a miles de recién llegados. El fuerte McCoy en Wisconsin abriría unas semanas después y todos se consolidarían al finalizar la flotilla. Lejos de pensar que todavía estaban por llegar a Estados Unidos miles de embarcaciones más, el 19 de mayo los guardacostas estadounidenses fueron ordenados a interceptar los barcos que viajaban hacia Cuba. Naves privadas y aquellas contratadas por familiares comenzaron a ser confiscadas. En el Mariel continuaba la espera de los cubanoamericanos que no se disponían a abandonar el puerto sin sus familiares, a pesar de sufrir los grandes inconvenientes del tiempo, la escasez del agua y alimentos y la continua vigilancia, humillación y presión del régimen castrista que impedía sin justificación la salida de sus seres queridos. Al terminar su odisea, serían pocos los exilados cubanos que regresarían a la Florida con todos los familiares que se habían propuesto traer. La mayoría tuvo que resignarse finalmente a pagar con dinero y esfuerzo la libertad de personas totalmente desconocidas. En La Habana, Fidel Castro se negaba a negociar con los Estados Unidos la posibilidad de un éxodo salvo y ordenado. Y aquí, las agencias voluntarias contratadas por las autoridades federales en los campamentos para relocalizar a los miles de recién llegados sin familiares o garantes, en su mayoría hombres jóvenes, no parecían operar con suficiente rapidez. Disturbios surgieron en los campamentos, uno en el Fuerte Chaffee que originó preocupación. En Miami, donde llegaría a residir el 97% del total del éxodo del Mariel, habían sido establecidos campamentos de procesamiento y relocalización local. Fondos que nunca eran suficientes para financiar ayuda económica y asistencia médica para los nuevos cubanos comenzaban a ser distribuidos a las agencias voluntarias por el gobierno federal. Más de 115,000 cubanos habían arribado a Cayo Hueso cuando el Departamento de Estado creó un grupo de trabajo para lidiar con la relocalización de los aproximadamente 25,000 que carecían de garantes, mientras que bajo severas críticas surgía en Miami la tristemente famosa Ciudad de las Carpas, donde por un periodo de 30 días llegaron a residir más de 700 cubanos del Mariel. Casi al concluir el mes de septiembre, Fidel Castro cerró el puerto cubano y las últimas embarcaciones comenzaron a llegar al sur de la Florida. Desde finales de octubre de 1980, este puerto en la vieja base naval de Cayo Hueso ha estado tranquilo, pero más al norte y comenzando en Miami aún existen inquietudes, a pesar de que el día número 365 de exilio ha resultado ser uno lleno de nuevas y mejores dimensiones para la mayoría de los refugiados llegados por el Mariel. Cuando regresemos, hablaremos con algunos refugiados que, aunque solo han vivido un año en este país, ya se están desenvolviendo en diferentes áreas de trabajo. A pesar de la propaganda negativa de la cual han sido objeto los refugiados cubanos del Mariel, muchos de ellos desmienten ese criterio trabajando, estudiando y en general desempeñando una función productiva en nuestra comunidad. Aproximadamente el 60% de los refugiados ya están empleados y diariamente concurren en gran número a las oficinas de empleo en busca de trabajo. Nuestro reportero Esteban Lamela habló con algunos de ellos. Veamos. Heriberto Ortiz, ¿qué hacía usted en Cuba? En Cuba trabajaba como psicólogo. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo aquí fue repartiendo el periódico Miami Herald en la zona de la 27 Avenida y la calle 8. ¿Y qué pensaba usted mientras repartía el Miami Herald aquí en Miami? Bueno, con honestidad en aquel momento me sentía contento porque había logrado
un trabajo y estaba seguro que no esa era la única posibilidad que tenía, sino que era un comienzo y en aquel momento lo consideré un buen comienzo. Estudié mucho, trabajé, comencé a trabajar en Miami Mental Health Center, terapista en alcohol, y así las cosas, pues estudiando, trabajando, logré examinarme el 21 de enero de este año. Para un médico que no podía ejercer su profesión y empaquetaba fotografía, ¿en algún momento se arrepintió de haber venido al exilio? En ningún momento, en ningún momento. Ese es parte del trabajo que pasan todos los exilados. Y yo creo que es algo que hay que pasar por ahí, no queda más remedio. Doctor, ¿qué hace en la actualidad? Bueno, ahora estoy aquí en Miami. Estoy trabajando hace 2 meses en el Miami Mental Health Center como consejero, counselor, en el departamento de crisis. En Cuba la juventud cree que aquí nada más que pueden estudiar unos cuantos y que aquí el estudio es un privilegio de las personas que tienen un medio económico alto. A mi opinión, al llegar aquí enseguida fue distinta. Vi que los niños tienen escuelas públicas muy buenas, donde tienen todo lo que puede tener cualquier escuela privada, y yo enseguida me incorporé a estudiar lo que yo estaba estudiando allá, que era contabilidad, mecanografía y en inglés, el 4º nivel que estoy. Me siento muy contenta, pues estoy capacitándome para poder coger un buen trabajo. Bueno, trabajo 12 horas diarias, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y no me puedo quejar, me ha ido bien. Mi esposa está estudiando también inglés, que es lo que según yo he podido apreciar aquí es lo que se dificulta para conseguir los trabajos. Cuando salió usted de Cuba, ¿qué buscaba en los Estados Unidos? Respirar. En Cuba hay muy pocas cosas, pero la que más escasea es la libertad, que es la que yo vine a buscar aquí. Cuando llegó aquí, ¿qué trabajo realizó? Trabajé en un market en Carol City, y ahora aquí soy operador de microfilm, cosa que no hice jamás en Cuba. ¿Qué hacía en Cuba? En Cuba era pequeño agricultor y primero fui comerciante. ¿Qué hacía usted en Cuba? Bueno, trabajé por espacio de 10 años, último en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, antiguo Mazorra. Allí realizaba psicología ocupacional con los pacientes crónicos fundamentalmente, aunque trabajé con pacientes, pudiéramos decir, en fase aguda, aquellos pacientes que llegaban a salas para observación. ¿El hecho de que viniste por el Mariel fue un impedimento para lograr trabajos? Bueno, en primera instancia, yo siempre, las aspiraciones mías, siempre fueron trabajar aquí en lo mismo, la misma profesión que yo realizaba en Cuba. Al mes de estar aquí en este país, comencé a trabajar en un laboratorio de fotografía. Con suerte, si se quiere, después de buscarlo mucho, de aplicar en muchas compañías de arquitectura, logré que en una que había aplicado desde que llegué, en octubre, me avisaron y comencé a trabajar allí como delineante, que era lo mismo que yo era en Cuba. ¿Cuál fue su primer trabajo? Bueno, imagínense, el primer trabajo que realicé aquí fue trabajando en una compañía de gomas, T100, cargando gomas, estivando gomas. Claro, uno empieza siempre por algo y después va escalando poco a poco. Estudios indican que un alto porcentaje de refugiados cubanos están experimentando dificultades al tratarse de adaptar a una nueva sociedad. Cuando regresemos, más detalles. Como todas las personas que migran a otros países en busca de asilo político, muchos refugiados cubanos del Mariel están sufriendo desequilibrios emocionales al intentar ajustarse a una nueva cultura. Ansiedad, depresión y tensiones familiares son algunos de los síntomas más comunes entre los nuevos residentes del condado de Dade. Nuestra reportera Mirna Sonora nos explica que aunque muchos exiliados se han integrado a nuestra comunidad sin dificultad ninguna, otros consideran que la tarea no ha sido fácil. Miami, cómo me dueles dentro del pecho clavado, puñal de filo encarnado que rompe mi carne triste. En tus aceras se viste de olvido mi pueblo amado.
La historia demuestra que el proceso de adaptación es quizás la etapa más difícil de alcanzar en cualquier emigración de importancia. El éxodo del Mariel no ha sido una excepción. Más de 120,000 cubanos emprendieron la jornada a través del puente marítimo Mariel Cayo Hueso, que los arrojaría de súbito en una comunidad que, aunque no es extraña a la presencia de cubanos buscando refugio político, esta vez se encontraba poco preparada para recibirlos. Los agravantes que obstaculizarían su incorporación al escenario miamense tienen algo en común con los mismos que vivieron los refugiados de la década del 60, pero la huella de 20 años bajo un régimen de represión dio nuevos matices al drama. El desconocimiento del inglés, factor determinante en el progreso de cualquier miembro de esta comunidad, afectó a jóvenes y ancianos por igual. Los profesionales tuvieron que conformarse con empleos muy por debajo de su calificación, con la frustración que conlleva esa situación, y según los psicólogos, los jóvenes alumnos corren un riesgo vital para su desarrollo futuro. El niño o la niña que oye a otros niños hablando inglés tan fácilmente y que le cuesta trabajo, puede llegar a sentirse estúpido sin serlo. El no poder hablar inglés también hace más fácil adquirir la etiqueta de Marielito, la versión miamense del término escoria, despectivamente utilizado por Fidel Castro. Sin embargo, la connotación negativa de ese término tiene aún más impacto que el creado por el régimen comunista, ya que la aplicación del mismo en forma indiscriminada enfrenta al recién llegado con el rechazo de su presencia colectiva en nuestra comunidad. Las acciones delictivas de un grupo muy reducido ha hecho que la comunidad los repudie e incluso la mayoría se sienten rechazados por los propios cubanos del éxodo anterior. No hay duda ninguna que las generalizaciones que se han hecho ha creado un estigma y es muy triste que se le ponga este estigma a las personas, porque a veces cuando decimos que una cosa es de tal manera, casi es como una cosa que se hace verdad por decirlo. Por ejemplo, si a mí muchas veces me dicen que soy ladrona y me lo siguen diciendo, llega el momento que ser honesta me cuesta mucho trabajo. Del otro lado de la moneda, existe la realidad de que después de 20 años de represión y escasez, el cubano recién llegado ha desarrollado ciertos elementos de defensa para sobrevivir totalmente desconocidos en su nuevo hogar. El esfuerzo constante por esquivar el sistema para lograr subsistir ha afectado en algo sus valores colectivos, haciendo el cambio a una sociedad libre y llena de oportunidades mucho más difícil. Pero sin dudas, ningún elemento del éxodo ha resultado más sorprendente que la reunificación familiar. Proclamada como la meta que impulsa a cientos de miles de cubanos a retornar a la isla en calidad de turista primero y después los lleva a establecer la Flotilla de la Libertad, la reunificación soñada no se ha materializado para muchos como esperaban. En efecto, había mucho más implicado que el al fin estamos juntos, ya que reunirse con familiares en los Estados Unidos significó en varias ocasiones dejar atrás otros miembros de la familia. El hijo tuvo que escoger entre el padre o la madre, el hermano vino a conocer al otro y el padre tuvo que elegir entre sus hijos y la libertad. Existe una reunificación familiar, pero existe el deseo de libertad que va acompañado con la reunificación familiar y a veces tú si lo comparas en una balanza no sabes cuál de los 50% lo comparas en una balanza, tú no sabes hacia dónde se incline, si puede más la reunificación, porque un ejemplo de esto es que hay quien se desunifica con tal de obtener la libertad, arriesgando que después se pueda liberar. Y ese es mi caso. En La Habana me quedan 2 hijos, que vale más que todo. La lista de obstáculos presentes en el destierro es mucho más extensa. Oscila desde la discriminación en viviendas y empleos hasta la soledad y la falta de raíces. Pero al menos aquí en Miami ya se ha creado el mecanismo para combatirla. Este es el Centro de Salud Mental de Miami. Aquí a diario se confronta la compleja problemática de adaptación, usualmente con éxito. Su directora, Teresita Pulido. A veces vemos que el proceso se repite en nosotros, ¿verdad? Hace 20 años vinimos aquí y pasamos por muchas de las situaciones que ellos están pasando ahora. Yo soy muy optimista. Yo creo que la absorción a la comunidad y a la cultura ha sido bastante más rápida de lo que nos imaginamos. Ellos van a ser capaces de integrarse de la misma forma que nosotros fuimos capaces de integrarnos.
La historia que ahora les vamos a relatar más que justifica el optimismo de Teresita. Hace 11 meses que esta joven, que llamaremos Gliceria para proteger su identidad, llegó a Miami acompañada por su esposo y sus 2 hijos. El menor, que llamaremos Ariel, tenía un problema que en Cuba no parecía poder solucionarse. En el exilio, las perspectivas fueron otras. Ha sido siempre el sueño de mi vida, por lo que yo lo he echado siempre. Y para mí es una cosa muy grande, porque mi hijo era un niño muy retraído, no jugaba correctamente, no estaba integrado a la vida como debe estar un niño. Y hoy en día es un niño feliz, un niño como los demás niños. ¿Pudo haber sucedido eso en Cuba? No, en Cuba él estaba destinado a estar con otro grupo de niños, no con el que está hoy. Eduardo Suárez forma parte de nuestro departamento de noticias. Camarógrafo en Cuba por más de 7 años, Eduardo ha tenido la oportunidad, que él califica de suerte, de poder ejercer aquí su profesión. Y eso, nos cuenta, ha hecho más fácil su adaptación. En un diario en Washington se dijo que a la larga el éxodo de Mariel iba a ser un éxito más de los cubanos. Y a pesar de todo el tipo de propaganda negativa que se le quiere hacer, los años van a demostrar lo contrario completamente, porque ya se ve venir y ya esta situación que se habla del Mariel hoy no es la que se hablaba hace 6 meses atrás. Es imposible pretender que la adaptación a una nueva nación, con todo lo que eso conlleva, se logre en un año. Los cubanos llevamos 20 de exilio y aún nos cuesta trabajo. La pequeña Habana, con sus rincones que recuerdan la Cuba de antaño, y los compatriotas que dedican sus domingos en los campos de los Everglades con la esperanza de recobrar la patria amada, son prueba fehaciente de que solo recordando se logra la supervivencia. Está echado el sueño carbonizado que nos trajimos un día, de que tu tierra sería no más que un techo prestado. El comienzo del puente marítimo Mariel Cayohueso no solo fue un acontecimiento de gran significado para los cubanos residentes en Miami y de la isla, sino que también fue un suceso histórico para millones de personas a través del mundo. En el ámbito internacional, la Flotilla de la Libertad demostró que existe un descontento masivo entre la ciudadanía de los gobiernos comunistas, y en este caso en específico el de Fidel Castro. Y para los cubanos ya establecidos en el exilio, el éxodo representó la unificación familiar, la solidaridad cubana, y nos recordó una vez más la clara percepción que tuvimos los refugiados del 60 al solicitar asilo político desde el inicio de la tiranía comunista de Fidel Castro. Cuando regresemos, Leticia Callaba conversará con Silvia Unzueta, Sergio Pereira y Juan Clar sobre la trascendencia del éxodo del Mariel. Un año después del éxodo, el futuro de algunos refugiados del Mariel aún permanece incierto. Hoy existen exiliados cumpliendo sentencias en cárceles de ese país. Otros quedan en Fort Chaffee en espera de garantes, mientras que otro grupo teme que las reducciones presupuestarias de Reagan afecten los beneficios económicos que actualmente se les brinda. Para discutir esos temas hemos invitado a Silvia Unzueta y a Sergio Pereira, ambos funcionarios del condado Dade y altamente involucrados en la relocalización de los nuevos refugiados. También nos acompaña el doctor Juan Clark, profesor del Miami-Dade Community College, quien nos formulará una comparación entre los refugiados que llegaron a Miami en el año 1960 y los que arribaron a esa ciudad en el puente marítimo Mariel Cayohueso. Buenas noches y bienvenidos. Silvia, tú estás realizando un estudio en cuanto a las necesidades de los recién llegados. ¿Qué es lo que no se les está dando y qué efectos va a tener en ellos en el futuro? Evidentemente el estudio va a arrojar información muy crítica con relación a sus necesidades. Hasta ahora han habido esfuerzos más o menos no muy bien coordinados a fin de resolver lo que son las necesidades de un grupo cualquiera que llega a una ciudad donde en la mayor parte de los casos no han sido bienvenidos y están teniendo grandes problemas con adaptación, problemas educativos, problemas lingüísticos, habilidad de poder encontrar trabajo. La economía local no ha podido absorber los números tan extensos de personas que han venido a buscar trabajo. Un problema también muy serio ha sido lo que es el asunto de las viviendas.
Tenemos en nuestra comunidad, como se sabe, las rentas están altísimas y personas con trabajo más o menos que es lo que las personas de Mariel han podido obtener, no tienen la habilidad frecuentemente de pagar las rentas que tenemos. Yo creo que la comunidad hispana se volcó a recibir a este grupo de personas, pero según ha pasado el tiempo, nuestro envolvimiento se ha ido poniendo un poquito más fuera de lo que es el envolvimiento inicial, y es indispensable que tengamos la participación total de la comunidad hispana específicamente para poder ayudar y salir adelante con este grupo de personas. También tenemos el caso de que muchos de nuestros televidentes quieren formular preguntas. En este caso vamos a ver lo que uno de ellos quiere saber. ¿Qué sucederá con aquellos refugiados cubanos que se encuentran en las cárceles federales de este país? Sergio, ¿te gustaría contestar esa pregunta? Leticia, esto es uno de los problemas más graves que confronta el gobierno federal, los cuales hasta se ha demostrado lo inepto con que han lidiado con este problema de la llegada de nuestros compatriotas. En este momento hay alrededor de 1.200 o 1.500 de nuestros compatriotas que están en cárceles federales, por ellos mismos haber confesado de haber estado involucrados en algún tipo de crimen o haber cumplido años de cárceles en Cuba. El problema es el siguiente, y lo sugerí cuando era asesor presidencial durante el éxodo del Mariel, es hacer no todos los que están ahí cometieron crímenes comunes, algunos cometieron crímenes para poder sobrevivir en el sistema en que vivían en Cuba. Consecuentemente no los podemos poner a todos en la misma clasificación y todos no deben de pasar por el mismo proceso administrativo. Se ha sugerido que se haga un panel judicial, el cual simple y sencillamente tenga autoridad de recomendación a los jueces de exclusión y un panel que esté compuesto por miembros distinguidos de nuestra comunidad, jueces, los cuales tenemos, abogados, hombres de negocios, etcétera, que puedan después de entrevistar a estos compatriotas nuestros, hacer una determinación si este individuo en sí cometió un crimen común o cometió un crimen de sobrevivencia para poder por ejemplo, darle comida a su familia, para poder vestirse, etcétera, etcétera. ¿Y ese panel puede resolver ese problema? Ese panel yo creo que resolvería el problema. Sin embargo, el Departamento de Justicia no ha mostrado ningún interés en crear este panel. Al contrario, continúa moviendo a los que están presos y no se le ha dado solución al problema. Es un problema que continúa con la esperanza por parte de ellos de que se vayan a devolver a Cuba a esos compatriotas nuestros. Gracias. Doctor Clark, existe sin duda un abismo de diferencias entre el éxodo del 60 y el de 80. ¿Podríamos expandir un poquitico más sobre esa situación? Sí, cómo no. Hay, yo diría, semejanzas y diferencias, ¿verdad? Es decir, si comparamos el año 60, 59 con el año 80, indiscutiblemente que hay una gran diferencia. Es decir, al principio llegando personas de origen profesional, empresarial, etcétera, versus los que han llegado en el 80, que son más bien de origen trabajador. Sin embargo, cuando analizamos el éxodo a través de los años, vemos cómo cada vez más se aproxima a las características del pueblo cubano, es decir, con más porcentaje de personas de origen obrero. Es decir, que a través del tiempo nos hemos ido asemejando más y más a las características del pueblo cubano, y el éxodo del 80 ha sido la culminación de ese proceso. Es decir, ahora predomina el elemento obrero, vemos un mayor porcentaje de personas no blancas, pero es que esa es precisamente la característica del pueblo cubano. Y por lo tanto el éxodo está indicando del 80 que es el pueblo cubano entero el que quisiera poder salir si tuviera la oportunidad. Esa es la principal similitud y diferencia que yo veo. Claro, hay también las de índole de los que tienen antecedentes penales, los que fueron de hecho expulsados por el régimen de Castro, que podríamos conversar sobre eso también. Muchas gracias. Dentro de unos momentos regresamos. Ahora otra pregunta de otro de nuestros televidentes. ¿Cuál será el futuro de los refugiados que se encuentran en Fort Chaffee? Silvia. Bueno, es muy penoso que un año después de estas personas que vinieron buscando libertad, todavía queden 3.000 personas enterradas en vida en lo que es un campo de concentración moderno en Fort Chaffee. Hasta ahora yo no he visto planes concretos que estén diseñados realmente para poder asegurar la entrada positiva de estas 3.000 personas en lo que es la vida diaria de los Estados Unidos. Hasta ahora hemos visto
que han habido ciertos planes tentativos de que estas personas salgan a través particularmente de la ayuda de las agencias voluntarias. Y hemos visto también que este tipo de personas, a pesar de que llevan un año y que la vida en este campamento ha sido sumamente costosa, no se le han dado programas para ayudarlos a funcionar una vez que salgan a la vida de lo que es la realidad de los Estados Unidos. Parte de las recomendaciones que tenemos es que las personas cuando salgan, y deben de salir lo antes posible porque es absurdo que se mantengan en este tipo de vida, se les diseñe un plan de manera que puedan estar en condiciones supervisadas, donde puedan empezar a familiarizarse en vez de soltarlos a la calle sin chequearle los esponsos, que es lo que hicieron básicamente con muchos de los que vinieron antes, y poder establecer la ayuda y los programas para poder resolverle el problema una vez que estén fuera. Están los de Chaffee y están los de Miami. ¿Cuál es la llave, doctor Clark, para que esos grupos se lleguen a ajustar a una vida en el exilio? Bueno, yo creo que primeramente debemos de comprender todos, a los cubanos que llegamos antes versus los cubanos que llegaron ahora en el 80, que todos estamos, como se dice en inglés, montados en el mismo bote. Es decir, yo creo que tenemos el deber, la responsabilidad de promover el éxito en el reasentamiento de estos cubanos. Yo me preocupa un tanto la brecha que veo que se está desarrollando, por lo menos entre algunos, de rechazo de los que han llegado en el 80. Yo creo que esta es una actitud poco inteligente. Yo creo que lo inteligente es promover en la medida de nuestras posibilidades, cada cual según su situación, el reasentamiento de estas personas. Yo creo que necesitan ajuste, necesitan ayuda más bien en el plano personal, porque tenemos que tener en cuenta que estas personas han sido víctimas de 20 años de totalitarismo comunista y obviamente eso necesita un proceso adicional de ayuda y de ajuste. Pero yo tengo fe y tengo esperanza de que esto será así, es decir, de que la comunidad cubana a través de los Estados Unidos aportará lo que sea necesario para lograr que estos hermanos nuestros se asienten de forma exitosa a través de los Estados Unidos y que a la larga, cuando se haga un poco de historia sobre esto, dirán, los cubanos han logrado el éxito de reasentamiento a través de la ayuda de sus propios compatriotas. Yo creo que esto es muy importante, que tengamos en mente esta perspectiva histórica, sociológica, porque a la larga, como decía anteriormente, todos estamos en el mismo bote. Y hablando de botes, aún quedan muchos que quieren venir. Cuando hablamos de botes, pensamos en éxodo. Hay aún por venir muchas personas. He aquí otra pregunta de otro televidente. Yo quisiera saber si el gobierno americano otorgará más visas para los que quieren salir de Cuba. ¿Sergio? Leticia, esto es uno de los vacíos que en estos momentos existe en este problema. Por ejemplo, y porque hay varias categorías de personas que quieren venir a este país. Todavía quedan en Cuba alrededor de 1.500 de los originales de la Embajada del Perú. Hay personas que se encuentran en España, Costa Rica, pero que es una situación diferente a los que se encuentran en Cuba. Las personas que están fuera de Cuba en este momento tienen que adherirse a la cuota establecida a ese hemisferio y específicamente a ese país, que es alrededor de 2.500 cubanos que salen anualmente bajo esa cuota específica. Ahora bien, en este momento el gobierno norteamericano no está tramitando ninguna visa en Cuba. Además de los 1.500 que quedan de la Embajada del Perú original, hay alrededor de 1,5 millones, 2 millones de cubanos en la isla de Cuba que han solicitado la salida del país a la Embajada norteamericana. El por qué el vacío, pues bueno, lo podemos achacar, por ejemplo, a que Cuba rompió cualquier tipo de conversación el día 18 de enero, con la administración de Carter, porque venía una nueva administración y la nueva administración pues no ha llenado todavía las posiciones de liderazgo en el Departamento de Estado y en otras dependencias, específicamente en la Casa Blanca, que tomen, pudiéramos decir, que establezcan la política a seguir sobre el problema específico de las personas que se encuentran en Cuba y que quieren venir acá. Una de las cosas todavía tenemos, por ejemplo, que han salido después del 20 de noviembre, en la toma de posesión de la nueva administración, han salido un número de personas con doble ciudadanía, personas que eran ciudadanos norteamericanos y se quedaron en Cuba por una razón u otra, regresaron a Cuba cuando Fidel Castro tomó el poder. Esas personas sí han continuado los vuelos, que son vuelos repatriados, como se llama. Una cosa interesante que pudiéramos apuntar es que
Después que cerró el Mariel, vinieron 600 personas que se dijo públicamente que eran los que habían quedado, y esas 600 personas no vinieron como entrantes, sino vinieron como refugiados, con todos los beneficios que amparados por el programa de refugiados y la ley de refugiados del año 1980. Entonces unos sí y otros no. Efectivamente, hay una dualidad en este momento, la cual no podemos explicar. La única explicación es un vacío en liderazgo por parte de la administración y el gobierno federal. Gracias. Regresamos en solo unos instantes. Volviendo al aspecto del ajuste de estos recién llegados, doctor Clark, ¿cuál es el aspecto más negativo que ve usted en este nuevo grupo? ¿Y cómo se van a remediar esos problemas, estos aspectos negativos, y en cuanto al futuro, al tiempo por venir? Bueno, yo creo que las noticias que vemos constantemente en la prensa respecto a actos delictivos, crímenes, etcétera, pues obviamente es la mancha que pesa sobre el éxodo del 80. Yo creo que sobre esto, desde luego, se ha agigantado tremendamente. O sea, constantemente vemos cuando se comete un crimen, se dice el refugiado del Mariel, etcétera, etcétera. Yo creo que indiscutiblemente, no se puede tapar el sol con un dedo, han venido, pero creo que en una proporción pequeña, un porcentaje de personas que pudiéramos llamar desajustados en cualquier sociedad en que funcionaran, que fueron los que Castro expulsa hacia el exterior. Yo considero de que esta es una minoría, que la inmensa mayoría no es así, y me parece que con esa minoría creo que el sistema tiene que lidiar con ellos en una forma efectiva. Yo creo que a modo de descorazonar posible actividad delictiva de algunas de estas personas, creo que el proporcionar ayuda adecuada, es decir, no dar excusa en ningún sentido para que estas personas tengan que recurrir a actividad delictiva, pero si recurren, yo creo que la justicia, el peso de la misma debe caer sobre ellos en forma efectiva. Es decir, yo creo que es algo que tiene que ser un esfuerzo coordinado de la comunidad, de los mismos que han llegado, de las autoridades judiciales, de la policía, etcétera. Pero como decía anteriormente, yo creo que a la larga va a ser un éxodo exitoso, al igual que el anterior. Hablando de esfuerzo, Sergio, tú que fuiste asesor de la administración Carter durante el éxodo, ¿cómo evaluarías tú ahora, un año después, el grado de efectividad de la administración Carter para lidiar con los problemas? Leticia, posiblemente en los 15 años de administración pública, de burócrata profesional en el cual yo he participado, esos fueron los 4 meses más frustrantes de mi carrera profesional. Frustrante, y desde el primer momento vemos la frustración. Y no vamos a criticar al gobierno federal por criticar al gobierno federal. Pero la frustración y la ineficiencia es muy obvia. Cuando, por ejemplo, tienes a una unidad de gobierno local, como lo es el Condado Metropolitano, que tiene que el 21 de abril asumir, hace un año, asumir la responsabilidad, que es una responsabilidad innata del gobierno federal, que es procesar inmigrantes que entran a este país. Y así estuvimos haciéndolo hasta el día 9 de mayo, cuando FEMA entró y representando los intereses del gobierno federal. Y ahí después de eso pues hubieron una sucesión de cosas que nos llevaron a tener los campos, de tener a Eglin, de tener a Fort Chaffee, de tener a McCoy. Si se hubiera utilizado otro sistema, si hubiéramos enfatizado el proceso de relocalización, si hubiésemos tratado el gobierno federal de aprender y de implementar lo que habíamos aprendido con el éxodo anterior, teniendo en consideración que fueron muchas personas, casi 80,000 en un mes solamente que llegaron, pero si hubieran aplicado lo que se aprendió con los éxodos anteriores, pues hubiese sido mucho más efectivo. Al mismo tiempo, date cuenta que este éxodo comienza al principio de una campaña nacional presidencial, y en un momento se convirtió, y vamos a decirlo claramente, en un vehículo político. Las decisiones no se estaban haciendo en Washington racionalmente, sino se estaban haciendo basadas políticamente. Bueno, una pregunta que también nos hacemos todos es ¿cómo recibimos nosotros ese éxodo? Y un televidente tiene esta pregunta. La comunidad cubana tiene diversas opiniones sobre los refugiados del Mariel. En general, ¿cómo creen ustedes que ha respondido hacia los nuevos refugiados? Silvia.
Al principio la comunidad se envolvió, la comunidad trabajó voluntariamente, más de 1.500 personas de voluntarios procesando en Tamiami, en Opalaca. Desgraciadamente en este momento es casi tema de conversación en las salas cubanas en este momento. Hablar más de los cuentos de los marieleros, se habla de una manera negativa, y yo creo que es importante que nosotros mismos reflexionemos y nos acordemos hace 20 años, hace 15 años, el proceso de llegar a un país diferente, sin conocer el idioma, sin tener trabajo, en muchos casos sin tener el apoyo de familia y amistades, no es un proceso sencillo. Es indispensable que tengamos una nueva visión de lo que es este éxodo y de una manera adecuada colaboremos. Por ejemplo, yo tengo estadísticas y las incidencias de suicidios entre esta población de Mariel es sumamente alta comparada con el medio general de esta ciudad. Esto no está ocurriendo gratuitamente. Estamos hablando de personas que han sufrido, que necesitan una mano, y estamos hablando de una gran mayoría de personas trabajadoras con quien nosotros y hacia quien nosotros tenemos una responsabilidad. Gracias Silvia, Sergio, Dr. Clark. Y así finalizamos 365 días de exilio, un esfuerzo desde su canal 23 para conmemorar el primer aniversario de la Flotilla de la Libertad, un episodio que se recordará en la historia como una valiente demostración del pueblo cubano siempre en busca de su libertad. Como dijo nuestro apóstol José Martí, yo quiero cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. Yo soy Leticia Callava. Buenas noches. Este programa ha sido una presentación de WLTV Canal 23, lo nuestro.